Bien, vamos a empezar esta segunda parte porque tuvimos aquí un inconveniente técnico y tuvimos que pausar la grabación, así que creo que va a salir en partes separadas, pero no importa, mejor se les hace más llevadero. Así que hemos hablado un poco, sobre todo, de qué literatura científica leer, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo escribir un trabajo científico. Y aquí viene entonces el primer problema, no problema, podríamos hacer una clasificación. ¿Cuántos tipos de trabajos científicos podemos escribir? Entonces vamos a primero compartir la pantalla para que esto sea más demostrativo. Ahora sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces, lo primero que yo quería hacer referencia es que hay tres tipos de materiales que uno puede preparar para enviar a publicación. Y lo mismo si uno quiere leer algo. El primero son los trabajos de revisión. ¿Qué quiere decir un trabajo de revisión? Bueno, un trabajo de revisión, cuando uno va a empezar a trabajar un tema, son los mejores, es lo que uno más busca, porque estamos hablando de que alguien se ha tomado la molestia de recoger la información sobre un tema, leer todo lo que había, lo mastica y nos hace un resumen. Eso es un trabajo de revisión. En este caso es un trabajo sobre antecedentes y perspectivas del control de la hidatidosis. Entonces, ¿qué formato tiene un trabajo de revisión? No tiene formato, justamente. Lo que va a tener siempre es un resumen, obviamente. Después vamos a hablar de las características de los resúmenes. Y luego va a tener títulos o subtítulos de acuerdo al orden que nosotros le podamos o que querramos poner. No hay una orden, un ordenamiento o una métrica en los trabajos de revisión. ¿Quiénes escriben trabajo de revisión? Bueno, sobre todo lo hace cualquiera, porque en realidad esto es sentarse y buscar todo el material existente sobre, leer toda la literatura sobre un tema y traducir esto en un trabajo científico. Insisto, estos son trabajos que generalmente uno hace cuando ya ha trabajado mucho tiempo en un tema, entonces le parece importante hacer una puesta al día sobre el conocimiento para que los que empiezan con este trabajo tengan más, no tengan que leer 30 trabajos o 50 trabajos científicos para saber qué es lo que hay sobre un tema en diagnóstico, tratamiento o control. Así que estos son los trabajos de revisión que todas las revistas aceptan. Tienen hay como algún criterio no es para todos, pero es un material que es muy útil para la lectura y es uno de los tipos de materiales que nosotros podemos pretender escribir. Dentro de los artículos de revisión, hoy día se han puesto de moda otras variedades que son lo que llamamos los metaanálisis, que son también como una variante de las revisiones. Los metaanálisis también son muy interesantes cuando uno se pone a trabajar en un tema, hoy día que son bastante modernos, digamos, o se han puesto de moda los metaanálisis, es un trabajo de revisión. Acá tenemos uno que es de hidatidosis, también. ¿Qué hace el trabajo? Es, por un lado, un trabajo de revisión, pero el metaanálisis lo que tiene es que es más focal. Un trabajo de revisión pone muchos temas adentro, ¿no? Como dije recién, en hidatidosis, diagnóstico, tratamiento, historia del control, sistemas de vigilancia, abarca un conglomerado de cosas. En cambio, el metaanálisis se hace para algún aspecto muy puntual de eso. En este caso, por ejemplo, solamente estudia o resume los trabajos científicos publicados sobre factores de riesgo en hidatidosis. Eh, Ustedes saben, bueno, hidatidosis tiene varios factores de riesgo: tener perro, alimentar al perro con achura, las verduras, el agua, el contacto con perros, tener ovinos, beber en el campo. Y hay muchos trabajos publicados sobre factores de riesgo para hidatidosis. Entonces, lo que hace este tipo de trabajo es aportar al conocimiento o leer todos los trabajos
vinculados, en este caso, a factores de riesgo, seleccionar aquellos que cumplen criterios aceptables en cuanto al diseño, porque, por ejemplo, que sean estudios de casos y controles solamente, o estudios transversales y de casos y controles, pero que tengan algún tipo de diseño que permita luego su comparación. Buscan todos los trabajos y generalmente se resuelven, o se resumen, mejor dicho, en, en un tipo de gráfico que es este forest plot, en el cual nosotros vemos ahí todos los, por ejemplo, en este caso, este es otro, justo el de que les mostré antes, no hacen el forest plot, yo se los quería mostrar, donde tenemos el resumen de los trabajos que revisaron y del cual sacaron información, el tipo de tratamiento que hicieron, y finalmente uno puede ver en una gráfica el efecto que tuvo en la medición. Por ejemplo, todos los OR que obtuvieron y su intervalo de confianza. Entonces, uno puede ver e incluso sacar un promedio de toda esa información. Es un promedio, obviamente, medio trucho desde ese punto de vista, porque son materiales distintos, pero a uno le puede dar una idea, como a todos los autores no nos da lo mismo cuando hacemos lo mismo, más o menos si ha habido mucha variación o poca variación en lo que se encontró en distintos lugares del mundo o en distintos trabajos científicos, vinculado a una cosa muy puntual. En este caso, tiene que ver, es otro tema, si vamos a, pero quería mostrarles el Forest. En cambio, en este otro no hacen, nada es obligatorio, pero si vamos a la forma de presentación de los datos, los resultados, básicamente, es lo que yo quiero mostrarles. Por acá tiene que estar la tabla, acá está la tabla. Entonces, vemos a la izquierda el factor de riesgo, perros que caminan, todos los trabajos buscaron, perros que caminan sueltos, alimentar al perro con víscera, faenar en el domicilio, contacto con perros, etc. El tipo de modelo que se trabajó, y el OR que se encontró para ese factor de riesgo promedio de todo el resto de los trabajos, con un valor de P y el número de estudios incluido. Entonces es como resumir todos los trabajos en un solo punto, o en un solo trabajo vinculado a un aspecto muy puntual, que en este caso es, por ejemplo, los factores de riesgo para enfermarse de hidatidosis. Entonces vemos que este factor de riesgo bajo nivel educativo está evaluado en 4 trabajos y no se encontró diferencias estadísticas promedio entre los 4 trabajos. Entonces uno puede sacar una conclusión bastante fundada sobre lo que está trabajando. Entonces, algo se me fue acá. Un segundito. Yo tenía unos trabajos. Bueno. Antes de esta parte, yo quiero mostrarles, cuando uno ya decide que va a publicar un trabajo científico, o a escribir un trabajo científico, la primera decisión es a qué tipo de revista lo vamos a mandar. Uno ya lo va pensando, si bien primero escribe y después lo manda, de alguna forma uno ya escribe pensando a dónde lo va a mandar. Obviamente todos quisiéramos publicar en Lancet, como les dije, pero solo algunos pueden publicar en Lancet. Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo que tengamos en mano, es el tipo de revista a donde lo vamos a mandar. Si el trabajo es muy original y muy bien estudiado, y tiene un alcance mundial, esto es que puede ser considerado interesante para científicos de todo el mundo, entonces podemos pensar en revistas de amplio espectro, como Lancet, insisto, o como Lactatrópica, o sea, varias revistas importantes. En otras ocasiones, nuestro material es de alcance regional. Esto es que solamente le va a interesar, porque es una descripción local. Nosotros estamos trabajando ahora un paper sobre rabia en murciélagos en Argentina, y obviamente no le interesa a Lancet ni a Virology. Entonces le puede interesar a revistas locales, como esta que les puse acá, Medicina de Buenos Aires, o a INVET de la UBA, porque los lectores básicamente son
regionales. Entonces, lo primero que le quiero decir, una vez que ustedes pensaron más o menos una revista, después se puede cambiar, no es que tiene que ser así. Ustedes lo primero que tienen que leer son, esto lo tienen todas las revistas, las instrucciones para los autores. Cuando ustedes van a trabajar en un manuscrito, ustedes buscan instrucciones a los autores. Estamos en vivo acá. A ver si lo puedo bajar, si no, no importa. Pero bueno, acá está el reglamento de publicaciones, entonces ustedes van al reglamento de publicaciones, y en el reglamento de publicaciones la revista le va a decir qué tipo de trabajo acepta, cuáles son los requisitos para ser autores, conflicto de interés, etcétera. Y les va a poner cómo se citan los trabajos científicos, cómo se cita la bibliografía, el tamaño, las páginas, si se cobra o no se cobra. Hoy día muchísimas revistas son pagas. Entonces, uno tiene que leer las instrucciones para los autores. Igual, el consejo que yo doy, después de muchos años de darme la cabeza contra la nariz, no, la cabeza contra la nariz, no, la cabeza contra la pared, es, si uno piensa que va a publicar, por ejemplo, en medicina, en ese caso buscar algún paper de esa revista y a la hora de trabajar con esa revista, entonces fijarse en detalles. Por ejemplo, vamos a darle esta clase mostrando este trabajo, si logro que aparezca, pero no lo veo, no sé por qué, que estamos con un problema. No me gusta cuando pasan estos problemas. Acá está. Entonces acá tenemos un trabajo publicado en la revista Medicina, justamente, un trabajo de hantavirus en la cordillera andina. Y lo vamos a utilizar para explicar cómo escribir un trabajo científico. Entonces, un trabajo científico tiene en primer lugar un título. El título tiene que ser corto y tiene que ser explicativo de lo que se va a presentar. Tienen que pensar que luego los buscadores de trabajo se van a basar mucho en el título para ver cuándo se lo traen. Entonces, lograr con un título corto explicar lo que uno va a hacer es muy opinable, hay muchas formas de escribirlo. Pero tiene que ser corto y claro. Cuando yo les digo, fíjense en un trabajo publicado en esa revista, si yo voy a mandar un trabajo a la revista Medicina, yo ya sé viendo esto que el título se escribe en mayúsculas, con una letra más o menos grande y centrado. Entonces yo lo voy a escribir de la misma forma, y debajo van a estar los autores con mayúscula, con negrita y con un superíndice que se va a referir a la institución en la cual trabajan. Y luego viene el resumen. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el que va a leer primero el trabajo es el editor de la revista. Y el editor lo primero que mira es si uno se tomó la molestia de mandar el trabajo en una forma similar a la que pide la revista, o si manda cualquier cosa que no tiene nada que ver con los requisitos de la revista. Y en ese caso ya el editor ya pierde la mitad del interés en el trabajo que le mandamos. En segundo lugar va a leer el resumen. Y de aquí la importancia del resumen. Muchas veces la decisión de publicar o no publicar para el editor, que es el primer paso, surge de la lectura del resumen, porque va a ver ahí que el tema es un tema que está dentro de los temas que le puede interesar a la revista o no, o puede perder todo interés porque el resumen no es claro. Así que es vital escribir un buen resumen. Ustedes piensen que un resumen, que habitualmente tiene 400 palabras, tiene que explicar a veces 3 años de trabajo. Tiene que decir cuál es el tema, acaba de empezar con síndrome pulmonar por hantavirus, tiene que explicar luego el objetivo, apenas uno empieza a leer el resumen, tiene que saber qué quiso hacer el autor, y luego va a presentar una cuestión estructurada que tiene que ver con los pasos que ahora vamos a ir viendo, que tiene que ver con los materiales y métodos, los resultados y la discusión. Para que quede más claro, yo le quería mostrar
este otro trabajo de la Revista Panamericana de Salud Pública, porque no todos los trabajos, no todas las revistas, el resumen se presenta igual. Fíjense que en el anterior era un solo párrafo, escrito de punta a punta. En cambio, en esta revista, que es la Panamericana de Salud Pública, este es un trabajo de interlaboratorio en América del Sur, el resumen está estructurado en cuatro cosas distintas: los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. Entonces uno tiene que ver justamente qué es lo que quiere la revista, cómo quiere el resumen la revista para estructurarlo de esa forma, o todo seguido en un párrafo o dividido en párrafos con subtítulos. Pero básicamente lo que me permite ver es que, más allá de que esté separado en un párrafo, todos los resúmenes tienen que tener generalmente primero con qué se va a trabajar, que es con hantavirus, y después van a tener el objetivo, la descripción de los métodos en cuatro, fíjense que son 4 o 5 renglones, los principales resultados y la principal conclusión. El editor va a leer esto y a partir de esto va a decidir que el trabajo puede ser de interés para la revista, o ya decide directamente mandarle una conceptuosa nota o email ahora diciendo siga participando. Así que es vital escribir un buen resumen del trabajo. Vamos a volver al de Hanta, que lo tenemos acá. Luego del resumen, entonces, con esas condiciones, recuérdense que son 400 palabras, por lo general nada más, cuéntenlas, el Word tiene un contador de palabras, si dice 400 no pongan 420, tienen que darle 400. Esto es así. Luego tiene las palabras claves. Las palabras claves, que las vemos aquí, son 4 o 5, a veces 3, de acuerdo a lo que pide a la revista, que son palabras que tienen que definir a los buscadores dónde buscarlos. Son las 4 palabras más importantes. En este caso pusimos hantavirus, epidemiología, transmisión y Andes, que es la variante del virus. En algunas revistas inclusive hay palabras que deben ser seleccionadas ya prehechas, que tienen un listado de palabras desde el cual elegir, porque son palabras ya estructuradas. Esta medicina no lo tiene así. Bueno, luego el Astrax en inglés. Eso para todas las revistas. Luego tenemos la siguiente parte, que en esta no tiene título, medicina no pone la palabra introducción, pero la mayor parte de las revistas, si vemos estas de salud pública, este otro trabajo, justo esta tampoco, tiene la palabra introducción entre la primera. Muchas otras sí tienen la palabra introducción. Acá tenemos un borrador de un trabajo que estamos tratando de publicar en la revista INVET, que esta arranca lo mismo, siempre los resúmenes, las palabras clave, y esta sí, la introducción. Y aquí viene el tema de las características de esta primera decisión. ¿Qué es lo que ponemos en la introducción? Básicamente, el primer párrafo, insisto que esto es muy resumido todo, el primer párrafo es decirle al lector, usted tiene que pensar que esto lo va a leer alguien que no sabe del tema. Entonces tiene que tener como una hilación del tema. El primer párrafo es con qué bicho uno va a trabajar. Si es hantavirus, va a explicar brevemente en 3 o 4 renglones qué es el hantavirus. O sea, una descripción de la enfermedad. Muy breve, pero uno tiene que poner en tema al lector. Ustedes piensen que cuando uno hace una introducción de una tesis, por ejemplo, esta parte se lleva 50 páginas o 30 páginas, porque hace un extenso desarrollo sobre la biología, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de esa enfermedad. Acá las 30 páginas se reducen a 10, 15 renglones. Luego, normalmente, a veces ponemos algunos antecedentes relacionados a la parte de la enfermedad que queremos estudiar. En este caso son sistemas de transmisión. Lo que queremos en este trabajo mostrar es por qué se enferma la gente. Entonces hacemos algún comentario, alguna introducción vinculado a antecedentes sobre el tema.
un poquito de historia, y finalmente, además de describir entonces aspectos de hantavirus que tengan que ver con esto, con esta parte, este no es un trabajo de diagnóstico, es un trabajo de epidemiología, esto termina siempre en el último párrafo, que es el objetivo del trabajo, vital. El último párrafo siempre son el o los objetivos, y es muy importante escribirlos claramente. El objetivo se escribe en pasado porque es algo que nosotros decidimos antes, y tiene que ser muy claro y específico cuando uno lee el objetivo, que también está en el resumen. Entonces, tiene que quedar claro qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo. Aquí el objetivo fue ver los lugares que favorecen la exposición a hantavirus. Si vamos a este otro trabajo que les estaba mostrando, en este el objetivo es comparar los resultados, a ver dónde está, esto es materiales y métodos, así que por acá nomás debería estar, acá está, de objetivo, en este párrafo, ahí, el objetivo de este estudio es evaluar la PCR y el diagnóstico por ELISA para detectar Echinococcus granulosus en materia fecal de perro y comparar los resultados de los laboratorios de cada país. O sea, claramente uno tiene que estar explicando qué es lo que va a hacer con este material. Eh, Luego, todos los trabajos científicos tienen eh, un orden, que es, como dijimos, el primero es la introducción, el segundo son los materiales y métodos, el tercero los resultados y el cuarto la discusión. Así que es conocido como IMRD, el sistema que básicamente es de todas las revistas igual. Los materiales y métodos son una receta de cocina. Aquí lo que uno tiene que garantizar es que cualquier persona que lea el trabajo pueda repetir la experiencia. Esto quiere decir que si es un trabajo de campo, vamos a expresar claramente cómo obtuvimos la información, de dónde la sacamos. Si es un trabajo de laboratorio, vamos a describir exactamente la técnica de laboratorio, incluso con las marcas registradas de los productos que utilizamos. O sea, tiene que explicar muy claramente cómo hicimos cada una de los pasos. Generalmente, la primera parte de los materiales y métodos define el área de trabajo, eh, generalmente también asociado a algún mapa, o sea, dónde estuvimos trabajando. En este caso estamos describiendo las características más importantes de la cordillera, porque de acuerdo al trabajo, no siempre esto es necesario. Si es un trabajo de epidemiología, uno tiene que mostrar las características geográficas, las características climáticas, o sea, todas esas variables o poblacionales que pueden ser de interés en el análisis de datos, puede ser muy importante describirlo, porque van a tener impacto en la interpretación de resultados. Este otro trabajo, que es un trabajo de laboratorio, bueno, obviamente no hay área de trabajo, simplemente se citan los laboratorios que participaron de la experiencia, pero no vamos a estar descubriendo o describiendo las generalidades de todos los países de América. Pero sí, luego viene una descripción muy detallada, por ejemplo, como esto es un trabajo de laboratorio, de comparar muestras, y decimos que lo puede tener que hacer cualquiera, este trabajo va describiendo primero de dónde salieron las muestras, con mucho detalle, de dónde se sacaron, qué tipo de perro, cómo se conservaron en cada uno de los países, cómo se remitieron al laboratorio, etc. Eh, Luego viene la descripción de las técnicas de laboratorio. Entonces, uno puede acá usar dos criterios. Si la técnica ya está publicada en otro trabajo, uno simplemente puede decir, como en este caso, la técnica utilizada es la descrita por Cabrera y sus colegas en tal trabajo que va a estar en la bibliografía. Lo describe en detalle. Hay revistas que piden más detalle, otras con menos detalle. Esta revista, por ejemplo, a pesar de que pusimos el trabajo citado, nos lo devolvieron y el revisor, el par evaluador, pidió que describamos la técnica. Así que luego, entonces, a pesar de que está publicada, se describe la técnica paso a paso, incluido, como ven acá, Sigma Aldrich, la marca del producto que se utilizó, de forma tal
que cualquier persona pueda volver luego a repetir el trabajo. Los materiales y métodos se escriben en pasado, a inversa de cuando uno escribe la tesis, que lo escribe en futuro. Porque en la tesis en futuro uno dice voy a hacer esto. En cambio acá, en los materiales y métodos es yo hice esto. Así que se escribe en pasado, en pretérito. Así que describimos exactamente si es epidemiología, el área de trabajo, el tipo de estudio, en este caso estamos hablando de un estudio descriptivo, un estudio transversal, un estudio de casos y controles. Acá hay fuente de información que se recogió, se describe en detalle de dónde se sacaron los datos, etcétera. O sea, que si alguien quiere repetir este trabajo, puede exactamente repetirlo. La siguiente sección son los resultados. Los resultados también se escribe en pretérito, y aquí lo que hay que tener en claro es que en los resultados se presentan datos, justamente resultados. No se ponen comentarios de ninguna naturaleza, ni se repite nada de los materiales y métodos. Aquí es el territorio de los números, de las tablas y de los gráficos. Muy sucintamente. Y hay que tener, perdón, no dije de los materiales y métodos, generalmente el último párrafo de los materiales y métodos es la descripción de el sistema estadístico que se utilizó. Qué software estadístico, qué variables estadísticas se utilizaron, con qué software se hicieron los mapas. En este caso vemos ahí que se hizo con Epidat, para ver el chi cuadrado, el valor alfa, todos esos datos también se ponen. Es generalmente la última parte de los materiales y métodos, perdón. Entonces volvemos a los resultados, que dijimos que también van en pasado, y acá hay algunas consideraciones. Uno, en las tesis tiene tendencia a poner muchos gráficos y tablas. En los trabajos hay que evitar los gráficos, son de más costosa edición. Hay que poner gráficos cuando realmente son importantes para mostrar algún efecto. Y lo mismo con las tablas. Las tablas tienen que ser sencillas, se tienen que poder leer con facilidad. Tablas con muchas entradas complican. Y es muy importante también pensar algo. Lo que uno puede poner en texto no lo pone en tabla. Lo que uno no debe hacer es poner los mismos resultados en el texto y en una tabla, no se repiten. Entonces, la tabla va a tener una cantidad de datos que se reducen en el texto a algunos de esos datos, los más importantes. Eso, recuérdenlo siempre, que hay, si todos los datos se pueden poner en texto, no va a la tabla. Lo que no se debe hacer es poner los datos dos veces, en texto y en tabla. Acá no me acuerdo si este trabajo tiene tabla, debería tener alguna, acá está. Entonces, tablas sencillas, en este caso la variable que se utilizó, a qué definimos como riesgo y la categoría. Fíjate, esto es como una síntesis de cómo se clasificaron las cosas, que creo que más tiene que ver con los materiales y métodos. Y luego tenemos la tabla con números, en este caso número y porcentaje, se verá si se pone intervalo de confianza, que es muy habitual. Entonces, pero todo esto que está en las tablas, a lo mejor en el texto, en escrito, ponemos solamente los datos totales, y la descripción se cita que se va a ver en la tabla. Insisto, aquí no hay comentarios de ninguna naturaleza, y tampoco se explican los materiales y métodos. Para eso están los resultados. Y para la discusión lo que vamos a hacer es parar 5 minutos para que esto no sea tan largo. Paramos un ratito y seguimos.